Los años 50 fueron una época en la que el mundo aún funcionaba con paciencia, con las propias manos y con aparatos que hoy apenas podemos imaginar. En casi todos los hogares había cosas que antes se consideraban indispensables, pero que hoy solo se encuentran en museos o perviven en los recuerdos de nuestros abuelos. Teléfonos de disco con su característico sonido de clic, televisores en blanco y negro cuya suave luz llenaba salones enteros, o radios de válvulas con su sonido cálido y profundo. Todos ellos marcaron la vida cotidiana de innumerables familias en Europa y Estados Unidos. Pero la tecnología lo cambió todo. Lo que entonces era el corazón de cada hogar fue siendo sustituido poco a poco por inventos más modernos y desapareció silenciosa y discretamente de la vida diaria. En este vídeo, echamos la vista atrás a 10 de las cosas más importantes de los años 50, cosas que en su momento fueron absolutamente necesarias, que hicieron historia y que, sin embargo, hoy están completamente obsoletas. 1. El teléfono de disco. En los años 50, el teléfono de disco era el corazón de toda comunicación. Antes de que la velocidad dominara la vida cotidiana, cada conversación era un pequeño ritual. Se descolgaba el auricular, se escuchaba el suave zumbido de la línea y luego se ponía el dedo en el siguiente número. Con cada giro del disco, se producía ese inconfundible sonido de clic, que para muchas personas se convirtió en una parte integral del día. Era lento, a veces engorroso, pero daba al momento un significado que los dispositivos modernos han perdido hace mucho tiempo. Por primera vez, la gente podía marcar directamente sin pasar por una centralita, y esta sensación de autonomía hizo que el teléfono fuera algo especial. Pero a medida que la tecnología avanzaba y aparecieron los teléfonos de teclado, el familiar clic del disco se desvaneció. Hoy, el teléfono de disco es un símbolo del pasado, una reliquia de una época más tranquila en la que cada conversación se mantenía con un poco más de conciencia. 2. El televisor en blanco y negro. En los años 50, el televisor en blanco y negro era el centro de la vida familiar. Aunque la imagen solo consistía en tonos claros y oscuros, este aparato abrió un nuevo mundo para millones de hogares. Noticias, variedades, sitcoms, todo aparecía en un suave parpadeo que reunía a toda la familia por las noches. Para muchos, fue la primera ventana al gran mundo fuera de su propia sala de estar. Aunque ya existían aparatos en color, eran caros, por lo que el televisor en blanco y negro siguió siendo el corazón familiar de la mayoría de los salones. Era sencillo, pero lleno de magia, porque hacía visibles momentos compartidos que hoy parecen obvios. Con la llegada de los televisores en color más económicos en los años 60, su importancia se desvaneció. Sin embargo, como símbolo de cómo empezó la televisión, sigue profundamente arraigado en la memoria colectiva. 3. La radio de válvulas. En los años 50, la radio de válvulas era la voz cálida del hogar. Su sonido era suave, completo y vibrante, algo que los dispositivos modernos nunca pudieron recrear por completo. Las familias se reunían por las noches alrededor de esta caja luminosa para escuchar noticias, disfrutar de música o sumergirse en radionovelas. No era solo un aparato, sino un punto de encuentro común que llenaba el silencio y creaba cercanía. Desarrollada a partir de los primeros inventos de las válvulas amplificadoras, trajo el mundo directamente al salón, mucho antes de que la televisión estuviera extendida. Pero con el auge de las radios de transistores más pequeñas y portátiles, su era comenzó a terminar lentamente. Hoy, la radio de válvulas simboliza una época en la que escuchar era todavía un ritual consciente y el sonido significaba más calidez que tecnología. 4. Cámaras de fotos y bombillas de flash. En los años 50, las cámaras de fotos y las pequeñas bombillas de flash desechables eran la única manera de capturar momentos especiales. Cada toma era un pequeño instante de concentración, porque solo se tenía un intento. Una vez pulsado el disparador, un breve y brillante destello de luz iluminaba la habitación, y el recuerdo quedaba grabado en la película. Esta técnica permitió por primera vez capturar celebraciones familiares, cumpleaños o escenas cotidianas incluso en interiores o con poca luz. Los aparatos eran fáciles de usar
y llevaron la fotografía a muchos hogares que antes nunca habían tenido una cámara. Pero con la llegada de los flashes electrónicos y más tarde, las cámaras digitales, el suave chasquido de las bombillas de flash se volvió gradualmente obsoleto. Hoy parecen pequeñas reliquias de una época en la que cada foto era algo especial, cuidadosamente planeada y revelada con verdadera ilusión. 5. La entrega de leche. En los años 50, la entrega diaria de leche era una parte esencial de la vida de muchas familias europeas y americanas. Temprano por la mañana, aire fresco y en la puerta de casa estaban las botellas de cristal recién llenas, una imagen familiar que marcó a generaciones enteras. El lechero no solo traía una bebida, sino una sensación de fiabilidad y cercanía, porque sin neveras, su entrega era a menudo la única forma de obtener leche realmente fresca. Las botellas de cristal mantenían la leche fría e higiénica, y el sonido del tintineo de las botellas anunciaba el comienzo de un nuevo día. Pero a medida que las neveras eléctricas se hicieron más asequibles y los supermercados comenzaron su marcha triunfal, la entrega diaria desapareció lentamente de la vida cotidiana. Hoy sigue siendo un símbolo nostálgico de una época en la que incluso cosas sencillas, como un litro de leche, estaban conectadas con el encuentro humano. 6. Neveras de hielo y entrega de hielo. Antes de que las neveras fueran algo común, las neveras de hielo y la entrega diaria de hielo eran vitales para muchos hogares. Una nevera de hielo grande y pesada solía estar en la cocina, aislada y dependiente de que el repartidor de hielo trajera regularmente enormes bloques de hielo. Estos bloques fríos eran lo único que mantenía la carne, la leche y otros alimentos frescos en buen estado. Para las familias, la visita del hombre del hielo formaba parte de la vida cotidiana, especialmente en verano, cuando cada trozo de hielo era precioso. La nevera de hielo en sí era sencilla, pero crucial, sin electricidad, sin tecnología, solo con la fuerza del hielo que se derretía. Pero a medida que las neveras eléctricas entraron en más y más hogares en los años 50, la entrega de hielo perdió rápidamente su importancia. Hoy, las neveras de hielo solo recuerdan una era en la que la frescura significaba un trabajo duro y la refrigeración de alimentos aún no era algo obvio. 7. Los cortacéspedes manuales. En los años 50, cortar el césped era todavía pura fuerza muscular. Los sencillos cortacéspedes manuales con sus cuchillas giratorias solo cortaban la hierba gracias a la fuerza de quien los empujaba. El suave zumbido de las cuchillas, el rodar rítmico sobre el suelo y el olor a hierba recién cortada formaban parte del paisaje sonoro fijo de los suburbios. Estos aparatos eran sencillos, fiables y libres de gasolina, cables o motores, una herramienta que simplemente funcionaba. Para muchas familias, cortar el césped el sábado por la mañana se convirtió casi en un ritual. Pero con el auge de los cortacéspedes a gasolina, que eran más rápidos y menos agotadores, el clásico cortacésped manual desapareció gradualmente de los jardines. Hoy es un símbolo de una época más tranquila y sencilla, en la que incluso la jardinería conservaba un toque de serenidad. 8. La cafetera de percolador. En los años 50, las mañanas de muchas familias comenzaban con el burbujeo constante de una cafetera de percolador. El agua subía, goteaba de nuevo a través del café molido y llenaba la cocina con un aroma fuerte y fragante. Para muchos, era un pequeño ritual que iniciaba el día, sencillo, familiar y casi meditativo. Los percoladores eran robustos, fáciles de usar y ofrecían un café fuerte y con carácter, típico de los años de posguerra. Pero cuando en los años 70 surgieron las máquinas de filtro modernas, que eran más limpias y cómodas, el percolador perdió su lugar en la encimera. Hoy recuerda una época en la que el café no era solo una bebida, sino un comienzo suave y fragante del día. 9. Las enciclopedias. En los años 50, un gran juego de enciclopedias era más que una simple colección de libros. Era un símbolo de educación, de estatus y del orgullo de una familia que tenía conocimiento en su propio salón.
Estanterías enteras llenas de gruesos volúmenes ofrecían respuestas a casi todas las preguntas, y para los estudiantes a menudo eran la única fuente fiable para trabajos, deberes o proyectos escolares. Se hojeaba página por página, se buscaban términos por orden alfabético, y en el proceso se aprendía mucho más de lo que se había buscado originalmente. Pero con la llegada de las bases de datos digitales y, más tarde, de Internet, la enciclopedia impresa perdió su valor. Se volvió demasiado pesada, demasiado cara y, sobre todo, demasiado lenta para un mundo que espera información en fracciones de segundo. Hoy, muchos de estos magníficos volúmenes solo quedan como un recuerdo decorativo de una época en la que el conocimiento aún olía a papel. 10. Proyectores de cine, de 8 mm y películas caseras. En los años 50, el proyector de cine de 8 mm era la puerta a los recuerdos más preciados de una familia. Cuando se apagaba la luz y el pequeño proyector empezaba a zumbar, el salón se transformaba en un cine privado. Cumpleaños, momentos de vacaciones, los primeros pasos de los niños, todo volvía a la vida en la imagen parpadeante. Las películas eran granuladas, los colores a menudo pálidos, pero precisamente esta imperfección era lo que las hacía mágicas. Para muchos, ver las películas caseras juntos era un acontecimiento que creaba cercanía, mucho antes de que las grabaciones digitales hicieran que todo estuviera disponible en cualquier momento. Cuando surgieron las videocámaras y más tarde los dispositivos digitales, los proyectores desaparecieron silenciosamente de los hogares. Hoy son testimonios nostálgicos de una época en la que los recuerdos se filmaban, se revelaban y se vivían juntos con ilusión. Cuando echamos la vista atrás a estas 10 cosas de los años 50, no solo reconocemos viejos aparatos, sino modos de vida enteros que hoy han desaparecido. Cada uno de estos inventos fue una vez indispensable porque marcó la vida cotidiana y conectó a las personas a través de sonidos, rituales, costumbres y momentos compartidos. Aunque el mundo moderno es más rápido, más cómodo y tecnológicamente superior, algo de aquella época permanece en nosotros. El recuerdo de un tiempo en el que todo era un poco más consciente y quizás también un poco más humano. Lo que hoy parece obsoleto fue en su día el corazón del progreso. Y precisamente por eso, merece la pena conservar estas huellas del pasado, no solo por nostalgia, sino porque nos muestran lo lejos que hemos llegado y lo que no debemos perder en el camino.